La palabra de Dios Y en este plan anual continuamos con el estudio de los valores. Ahora comenzamos una serie llamada Madurez. Segunda Pedro 3:18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando miramos en las Escrituras, la primer pregunta aparece en Génesis 3:9. La primer pregunta de la Biblia es: ¿dónde estás tú? Y esto es lo que vamos a estar preguntándonos. ¿Dónde estamos nosotros respecto a nuestro crecimiento, a nuestra madurez espiritual? El apóstol Juan, cuando escribe su carta, 1 Juan capítulo 2, él da 3 marcas de crecimiento espiritual. Allí en 1 Juan 2:12 en adelante habla de la marca hijitos, luego la marca jóvenes y la tercera es la marca padres. Fíjense lo que dice el apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta es: ¿dónde he llegado en la carrera cristiana? A veces, al medirnos, nos medimos con la edad, nos medimos con el tiempo en que hemos pasado en los caminos del Señor. Pero el tiempo no significa sabiduría ni madurez. Tampoco el evaluarnos con el crecimiento de otros creyentes. Muchas veces miramos a los otros creyentes y decimos: bueno, yo estoy creciendo más que él, o a mí todavía me falta, pero esa no es la medida de madurez o de crecimiento que Dios coloca. Dios nos está indicando aquí que al menos hay 3 marcas: o soy hijito, o estoy en el nivel de joven, o bien en el de padres. Por esto vamos a mirarnos a nosotros mismos, vamos a evaluarnos con estas características y vamos a ir considerando una por una. Vamos a comenzar con hijitos. Allí la característica es el perdón y la paternidad. Fíjense, o padres, o el Padre, ¿no? 1 Juan 2:12 dice: les escribo porque sus pecados os han sido perdonados por su nombre. Y luego, allí en el verso 13, la segunda parte, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y aquí nos encontramos que el énfasis, la característica que tienen aquellos que entran en esta categoría de bebés espirituales o de hijitos, es la característica es el perdón y la paternidad. Fíjense que la persona que recién comienza en los caminos cristianos tiene una lucha interna acerca de sus pecados y muchas veces se pregunta: ¿seré que soy salvo o no soy salvo? Y tiene que ir desarrollando esta relación con el Padre. Estos son los 2 grandes aspectos, porque habéis conocido al Padre. De esto se trata el ser hijo. El enfoque en la persona necesita ser atendida, porque la visión es uno mismo y el Padre. O sea, uno se examina a sí mismo y se ve
cuánto le falta, las luchas internas y demás, y la relación con el Padre. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice que cuando era niño yo pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Y esto nos lleva justamente a que lo que experimentamos son palabras, generalmente el nuevo en las cosas de Dios tiene palabras inmaduras, dice lo que siente, pensamientos también inmaduros, porque piensa humanamente y la perspectiva que tiene lo que piensa muchas veces son decisiones inestables. Por eso es que la lucha principal es consigo mismo, sus pecados, la culpa y también su relación con Dios. ¿Cuál es el alimento? El alimento que recibe el bebé, espiritualmente hablando, es la leche espiritual. 1 Pedro, el capítulo 2, versículo 1 al 3, dice así. 1 Pedro 2, desechando pues toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por esto, ellos tienen que recibir, necesitan atención, y tienen que recibir la leche espiritual. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, nos indica cuáles son los rudimentos o cuál sería el contenido, la nutrición de esta leche básica para el nuevo creyente. Dice en Hebreos 6 que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y aquí va a mencionar cuáles son estos rudimentos de la doctrina de Cristo. Aquí le está hablando a aquellos que ya tendrían que estar recibiendo alimento sólido, pero ellos han quedado en la leche espiritual. Y a esto le llama los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de, y aquí encontramos cuáles son estas doctrinas o rudimentos de la doctrina de Cristo básica que tiene que recibir el nuevo en la fe. Arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, o sea, de los dones espirituales o de los ministerios que puede realizar, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Este es el alimento básico. Nosotros a un bebé no le dejamos los pañales y el biberón y le decimos que se sirva solo. Él tiene que ser atendido. Y esto es lo que sucede justamente con el nuevo. Ahora, ¿cuál es la fortaleza que tiene? ¿Cuál es el enfoque en el cual puede actuar aquel que es nuevo en la fe? El enfoque o el potencial que tiene es el evangelismo. Cuando leemos en la palabra de Dios, allí Marcos 5, Juan 9 y Juan 4, encontramos tres ejemplos. Por ejemplo, el endemoniado gadareno, el ex endemoniado gadareno que se entrega a Cristo y quiere seguirle, ¿sí? Y el Señor le dice, no, vuelve a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Lo envía a su casa y él se transforma en un evangelista. Allí en Gadara y también en Decápolis. Deca significa 10, polis significa ciudad, o sea, en toda esa región, 10 ciudades, en toda una provincia, fue un evangelista y él recién había conocido a Cristo. El evangelismo es el enfoque primario. Ahí Juan 9 habla del ciego de nacimiento, conoce a Cristo e inmediatamente ya está hablando de él. De hecho, los teólogos le dicen que ellos saben que Jesús es pecador y él le dice, la verdad es que no sé si es o no es pecador, pero una cosa sé, antes era ciego y ahora veo. Y en el capítulo 4 de Juan nos encontramos con la mujer samaritana que inmediatamente que se enfrenta con Jesús deja el cántaro y va a los hombres de la ciudad y le dice, miren,
he conocido a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea que el evangelismo y el enfoque aquí es ser testigos, ser discípulo, y comienza a aprender las características de un discípulo, de un seguidor de Cristo. Pero luego viene el segundo nivel, el segundo paso. Dice allí en 1 Juan, capítulo 2, versículo 13, les escribo a mitad de versículo, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Y en el versículo 14, la última parte, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y aquí encontramos al menos dos características. Habla de que ellos tienen una voluntad firme, de que tienen confianza en el Señor, que tienen victoria espiritual, que vencen las tentaciones. Vemos que comienzan a tener madurez, comienzan a fructificar, y nos habla de dos características importantes: el poder y la palabra. Estas son las características de aquel que es joven espiritualmente hablando. Hay una visión, ya no es la visión de sí mismo y que necesita la atención a sí mismo y el Padre, sino que comienza a mirar hacia afuera. Vence al maligno, ya mira a los enemigos. ¿Qué enemigos? El mundo, la carne y Satanás. Ya dejó las cosas de niño, ya no piensa como niño, ya no reacciona como niño, ya no habla como niño. La palabra de Dios sigue diciéndonos allí desde el verso, justamente del verso 15 al verso 17, versículos que a veces tomamos aislados, pero estos versículos entran en el contexto de aquellos que son jóvenes. Dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes, han vencido al maligno, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense, habla de Satanás, luego habla del mundo, todo lo que hay en el mundo, y después habla de la carne. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provino del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí ya la imagen no es la de una guardería, sino de un campo de batalla, ¿sí? Porque pelea la buena batalla, dice Efesios capítulo 6, verso 10 al 20, que es aquel que se viste con la armadura del soldado. ¿Y cuál es el alimento? Ya no es la leche, sino que el alimento tiene que ser la vianda. Fíjense lo que le sucedía a los corintios. Ellos ya tenían la edad suficiente como para recibir vianda, sin embargo, seguían con infantilismo espiritual. Capítulo 3 de 1 Corintios, verso 1 al 5, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Fíjense el verso 2, les di a beber leche y no vianda. Ellos ya necesitaban recibir vianda. ¿Qué es lo que reciben? ¿Qué es lo que tienen que recibir? ¿O cuál es la vianda? La vianda es la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Ya comenzamos con los temas de lo que es la teología, lo referido al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, lo referido a la iglesia, los libros de la Biblia, cuál es el contenido, todo aquello que está relacionado con la palabra de Dios. Quienes son jóvenes espiritualmente necesitan vianda sólida. Son los que ministran, los que motivan, los que contagian. Y el enfoque es justamente el discipulado, el hacer discípulos. Mateo 28, versículo 18 al 20, el Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Un discípulo joven espiritualmente
puede tener a su cargo uno nuevo para ayudarle a crecer. El enfoque aquí es el discipulado, el discipular al menos a uno. Este es el potencial que tiene el joven espiritualmente hablando. Y ya llegamos al tercer paso, que es el de los padres. Allí en 1 Juan, capítulo 2, versículo 13 y versículo 14, encontramos que la frase es muy semejante, casi es el calco una de la otra. Dice: les escribo a ustedes, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Y verso 14 dice: os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y aquí encontramos que la característica es principios. Ellos viven por los principios cristianos, los principios de la palabra de Dios. Y la otra característica es la perspectiva, la intimidad. Hay una relación íntima con Dios. Fíjense que allí en Juan 14, versículos 6 al 14, el Señor está hablando y les dice, les habla del Padre, y Felipe reacciona y le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces el Señor le dice: ¿cómo, Felipe? Hace 3 años que estoy con ustedes, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me has conocido. El que me conoce a mí ha conocido al Padre, ha conocido al que es desde el principio. Aquellos que son padres espiritualmente hablando disfrutan de esa intimidad con Dios y tienen una visión. ¿Cuál es la visión? Ya la visión no es ellos mismos y la relación con el Padre. Ya no es el mundo, la carne y Satanás. La visión son los hijos. Allí el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículo 19, habla de esta característica de un padre. Así como un padre se preocupa por sus hijos, y cuando ve que no crecen y se angustia, el mismo Pablo decía, Gálatas 4:19, hijitos míos, y está hablando a los hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Habla como una parturienta, pero también dice que esas son las emociones. Primera Tesalonicenses 2:7 dice, Primera Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahí está hablando de que el cuidado de los hijos. Él dice, les he cuidado así como una madre cuida con ternura. Pero en el versículo 11 habla de la corrección. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Entonces existe estas 3 actitudes de las emociones, el cuidado y la corrección. Ahora, ¿cuál es el alimento? El alimento ya no se trata de la leche o de la vianda que vayan a recibir, sino que ellos mismos son los que hacen la comida para los hijitos, la comida para los jóvenes. Allí Hebreos 5:14, fíjense, Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Versículo 11, él está hablando a aquellos que ya debieran ser padres. Fíjense cómo les habla. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El padre tiene que
preparar la comida para sus hijos. ¿A través de qué lo hace? 2 Timoteo 3, del 15 al 17, le dice el apóstol Pablo a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los padres deben preparar el alimento, deben cuidar, enseñar, motivar al crecimiento. Son aquellos que lavan los pies. Un cristiano maduro no lucha con el pensamiento que tiene que rebajarse ante los demás porque ellos consideran a los demás como superiores a él mismo. Su modelo es Cristo. Ahora, ¿cuál es el enfoque? El enfoque de aquellos que son padres, hablando espiritualmente, es la multiplicación. Ellos hacen discípulos que a su vez hacen discípulos. Y es aquí donde nos encontramos con estas tres marcas. Y nos tenemos que preguntar, y te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Hasta dónde hemos llegado? Si crees que has llegado a un nivel correcto, que estás en el nivel que tienes que estar y te sientes bien con respecto a esto, quisiera leerte Filipenses 3, ahí Pablo habla acerca de todo lo que él ha logrado y al evaluarlo él dice, todo esto lo tengo por basura. Sería bueno leer todo el pasaje, pero luego dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvido lo que queda atrás, olvido mis éxitos y me extiendo a lo que está delante. Ahora, la mayoría de nosotros quizás puede decir, bueno, tendría que estar en otro nivel y la verdad que me siento mal porque no estoy haciendo lo que debo hacer. Bueno, para nosotros, Hebreos capítulo 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No estamos en el nivel que debiéramos estar. Ya hace años que estamos en las causas del Señor, debiéramos ser padres, pero todavía estamos luchando con nosotros mismos, con nuestros pecados, buscando la atención personalizada, en vez de estar ocupándonos en nuestros hijos espiritualmente hablando. Bueno, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y vamos hacia adelante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor bendiga cada una de nuestras vidas y que esto nos haya servido para poder ubicar cuál es nuestro nivel de crecimiento, pero de ahora en adelante comenzar a nivelarnos. Estaremos meditando en los próximos encuentros acerca de las razones de la inmadurez y luego vamos a ir mirando cada uno de estos tres niveles. Dios les bendiga. La palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, nos muestra tal cual somos ante Dios.
discierne las intenciones que queremos esconder, corrige nuestra vida para crecer. Tu palabra permanecerá. Tu palabra es la única